Y ustedes saben que se discutió entre gradualismo, shock, gradualismo. Macri dijo que optaba por el gradualismo de Alfonso Pratgay y sin embargo yo les digo que hoy por hoy la situación se ha vuelto tan complicada en términos económicos que es posible que a los empleados del Estado se les ofrezca un aumento del 10% para sumarle 15 a fin de año. Es posible que se cierren algunos gastos importantes, por ahí algunos ramales. Es posible que se trate de cerrar el déficit a como sea, o por lo menos achicarlo en forma brutal, porque hasta ahora, a pesar de lo que han dicho los diarios, en realidad no se bajó el gasto. Lo que se hizo fue dejar de pagar. Y eso, como ustedes saben, no es bajar el gasto, eso es no pagarle al almacenero. Hay otras noticias complementarias para esto. Una está vinculada con la satisfacción que va a tener mucha gente porque se va a colocar al petróleo, a los combustibles, se les va a otorgar el precio internacional. O sea, se va a eliminar el subsidio. Con lo cual mucha gente dirá, bueno, ya no se alimenta a los ricos petroleros del país, extranjeros o locales. Pero no quiero imaginar lo que puede pasar en las provincias donde el problema petrolero se torna cada vez más duro y quizá más violento. Para cerrar, algún otro tipo de novedad, menor si ustedes quieren. Si volvemos a la cuestión judicial, ustedes saben que el juez Ercolini ha sido designado para seguir con el tema Nisman. Tema Nisman que quizá la investigación de Ercolini nos derive a saber si fue un suicidio o fue un crimen. Y les recuerdo que en este caso el problema principal han sido las objeciones que ha recibido Ercolini en los últimos tiempos, sobre todo por parte de Elisa Carrió, quien dijo que Ercolini despedazaba las causas del kirchnerismo para que luego nunca fuera nadie castigado. Para recordar algo más, y ya con un personaje que ustedes conocen, me voy a referir al rabino Sergio Berman, que es ministro de Medio Ambiente de la Argentina. Ha tenido algunos problemas Berman, ha tenido problemas con la limpieza del riachuelo, quizá con el tema de la minería, con el tema del transporte. Convengamos que no es un tema, el medio ambiente, en el cual él estaba demasiado vinculado en los últimos tiempos, ni en los anteriores tampoco, y posiblemente antes de haber nacido tampoco. Pero el punto principal hoy de Berman tiene que ver con su actividad casi de rabino, porque el 17 de abril hay elecciones en la AMIA, y en la AMIA parece que una presunta lista o un presunto núcleo vinculado a Berman no tiene posibilidades, razón por la cual, aparentemente, Berman entiende o entendió que las pocas o nulas posibilidades de la gente que lo acompaña estaban basadas en un sistema de empadronamiento, igual que en el PJ, con el cual en alguna forma él era, digamos, trampeado. Hizo hacer observaciones, hay algún tipo de demanda judicial, igual las elecciones se van a hacer, pero el tema principal es que Berman, ministro de la Nación, y su jefa de asesores han participado de este tema. Y la verdad, que sea una cuestión política, que sea una cuestión religiosa, que sea una cuestión de la colectividad, en verdad es demasiado complejo para que un ministro de la Nación intervenga en estas cuestiones. Voy a hablarles de los invitados que tenemos esta noche. Alguien que fue, quizá la palabra es exagerada, perseguido por el kirchnerismo en el tema judicial. Alguien que quizá ustedes no lo vean tan a menudo en la televisión, pero que por él hubo una concentración y una marcha hace un tiempo.
alguien que se planteó denunciar el memorándum de Irán. El camarista Luis María Cabral. Luego tenemos a una dama, a María O'Donnell. Con ella vamos a seguir con este tema judicial. Y por último, por el tema que todos, de un modo u otro, sentimos y padecemos en la víscera más dolorosa, la economía. Y en ese aspecto vamos a esperar no el análisis, sino el diagnóstico frío, seco, contundente del economista Broda, Miguel Ángel Broda. A Luis María Cabral, antes de entrar en el tema específico de los jueces, que es uno de los grandes problemas de la Argentina, según dice todo el mundo, es realmente notable que de pronto un episodio con un señor, digamos, particular como Fariña haya generado tanta singularidad en el proceso judicial de la Argentina, que tengamos gente detenida, procesada, figuras expectantes del poder, de la economía, que esté cuestionada la expresidenta, que también ella esté imputada. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina para que de pronto un personaje, es decir, ninguna de las instituciones y no instituciones que hay en la Argentina consiguieron lo que de repente ha conseguido Fariña? Bueno, yo no quiero hablar de la causa puntualmente porque la lleva otro juez, yo no conozco los detalles, pero creo que nosotros tenemos que ver lo que sucede reiteradamente en nuestra historia y en la historia de otros países también occidentales y democráticos cuando hay cambios de gobierno, ¿no? Balzac tiene una obra que se llama Los 5 jueces, que forma parte de la comedia humana. Y en ella hay un personaje que, hablando con un juez y escuchándolo, luego dice: no hay como los jueces para advertir los cambios políticos que se avecinan. Son los que tienen más sensibilidad. Yo creo que esto es cierto, esto sucede. Los jueces advierten los cambios políticos. Alguien podría decir que esto es malo porque se guían por oportunismo con el cambio político que se avecina o que se da. Otros podrían decir que no, que es correcto porque hay que tener sentido de la oportunidad. Y hay algo que también es cierto: las causas en las cuales se investiga la corrupción administrativa de funcionarios públicos son muy difíciles de investigar sin testigos, sin pruebas, y mientras un funcionario está en actividad, esas pruebas documentales son muy difíciles de acceder. Quienes tienen conocimiento de las tratativas que puede haber habido no las cuentan, y las cuentan en otro momento. Yo no le voy a quitar la responsabilidad que puedan tener quienes pudieron haber hecho una investigación mejor, especialmente señalando que la investigación no debe estar a cargo de los jueces, sino de los fiscales. Pero también es cierto que esto sucede y es verdad. Ha habido un cambio político y también hay en muchos de los que están involucrados la decisión de hablar, de contar, de entregar documentación, y esto permite investigaciones. La verdad, no puedo hablar de las causas, no las conozco, no sé si lo que dicen los testigos que hay o los documentos a los que se puede haber accedido han evidenciado algo, si realmente es cierto lo que se cuenta, pero los jueces le han dado credibilidad. Ahora, todo esto que vos decís, y además la cita literaria, sí. Pero lo cierto es que a los jueces, sobre todo al plantel de los jueces federales, sí, la sociedad en alguna medida, antes del cambio de gobierno, ya tenía una opinión negativa sobre ellos. Los consideraba cómplices,
oportunistas, acomodaticios a todo el sistema y además, en todo caso, como que participaban de esta administración filo fraudulenta que se le atribuía y que se le atribuye al kirchnerismo. Bueno, los jueces, las causas por corrupción en la Argentina, según un estudio que se hizo hace 2 años, duran un promedio de 14 años, ¿no? Hay causas que duran mucho más. Armas lleva 21 y todavía no hay sentencia firme. Esto crea descreimiento en la sociedad, obviamente, ¿no? Y los jueces también tenemos una imagen pública, y esa imagen pública está marcada a veces por las faltas de decoro bochornosas del doctor Ollarvide en sus escenas públicas, que parece que se han reiterado ahora. Anteayer, según me han contado hoy. Pero las que ya venían, el exhibicionismo, la famosa historia de la piedra del anillo, que nadie sabe si es cierta o no, que si era o no era, pero lo cierto es que el juez dio varias versiones distintas sobre ella, y esa es la imagen que tenemos los jueces. Ahora, también es cierto que la sociedad ve que cuando hay funcionarios en actividad, las causas no avanzan, y también lo vemos nosotros, y también nos preocupa, obviamente. Ahora, vos aceptás que, o no aceptás, no importa, pero digamos, hay una especie de creencia general de que los jueces federales son medianamente corruptos, medianamente cómplices, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que hay un poder sobre los jueces, que es el del Consejo de la Magistratura, que vos integrás, que verdaderamente no sanciona, no castiga, no ordena, no corrige a los jueces. Esto es, se le está echando una responsabilidad o una culpa a los magistrados, cuando en realidad la culpa es política. Bueno, primero, yo no creo que son medianamente corruptos. Yo cuando veo una denuncia, la estudio, y en los casos puntuales en los que veo responsabilidades, promuevo determinadas acciones. En el caso de Ollarvide, en los últimos años hubo toda una política de protección. De protección de él para el gobierno. De protección de él para funcionarios y de protección de los funcionarios del gobierno en el Consejo de la Magistratura hacia él, porque debo decir que varias de las acusaciones que yo estoy haciendo estaban cajoneadas, ya hechas con dictámenes que había presentado el doctor Ricardo Recondo y que yo he tomado ahora para seguir las causas, y las causas estaban cajoneadas. Y cuando se quisieron discutir cosas sobre Ollarvide, siempre hubo una votación para cerrarlas. Siempre hubo 7 votos, que fueron los del oficialismo más la doctora Gabriela Vázquez, que permitieron cerrar esas causas. Esto fue así. Vos lo que decís en realidad es que la protección a Ollarvide y quizá a otros magistrados obedece exclusivamente a una especie de correspondencia entre el poder político de turno y los magistrados. En el caso del doctor Ollarvide, sí. Y para Ollarvide, en los demás casos veré cada uno. En el caso de Ollarvide, ¿se va a ir con juicio político o se va por la jubilación? Como si fuera un premio. El juicio político tiene por finalidad remover de los fueros y suspender en el ejercicio de la función jurisdiccional. Esa es la finalidad constitucional. Es cierto que la ley ha incluido una sanción para el que es removido por juicio político, que es la pérdida del derecho a la jubilación especial, no a la jubilación, sino a la jubilación especial de los jueces. Lo que se llama de privilegio. Se la llama de privilegio, pero es una jubilación especial por la cual incluso se aporta distinto y más, ¿no? Bueno, es lógico que me lo expliques vos, que sos aportante. Por supuesto. Me encantaría poder aportar yo también a esa. Bueno, pero esta es una diferencia también, hay que saberlo, claro, para que no... es cierto que me parecería justo que todos los aportantes
puedan jubilarse con un 82% móvil. Eso también es cierto. Pero volviendo al caso de Ollarvide. Ollarvide tenía varias causas pendientes. La del anillo fue cerrada por los 7 votos estos. Otra causa era la de Liuzzi, estaba con dictamen hecho, nunca se lo citó para que dé nuevamente ¿Te puedo hacer una pequeña enmienda, ya que estamos en el tema judicial? Sí. Y el señor director, ¿no me pasa, por favor, esta confesión de Ollarvide, confesión pública, y por la cual creo que cualquier ciudadano común debería pensar cómo siguió en el cargo después de haber dicho esto? Seguramente ustedes, la pregunta que quieren hacer, pero que yo no estoy en condiciones de responder, es cómo el señor Lucy se enteró de esas cosas. Seguramente, si ustedes lo averiguan, podrán enterarse. Yo no estoy en la Secretaría Legal y Técnica. Ahora, en este caso, que me llamen de la Secretaría Legal y Técnica para que me informen esto, a mí me merece toda la confianza. ¿Existe una relación entre Greppi y Liuzzi que pueda...? Eso es lo que ustedes tienen que averiguar. Esto es insólito. Bueno, estos son los motivos por los cuales lo he acusado en esta causa, que no es la única, tiene otras causas más graves. Tiene una causa en la cual, luego de que la Cámara lo apartó del conocimiento de la causa, continuó con su trámite y dictó el sobreseimiento de varios exfuncionarios públicos. Entonces, esto es la imagen que la sociedad tiene de todos los jueces. Entonces, acá no es que hay una discusión de que Carrió quiere que haya juicio político y Garabano dice que se vaya a la casa con la jubilación, pero que se vaya. Es que no tienen el número para hacerle juicio político. Hasta ahora, no sé qué pasaría. Hasta ahora, los que han venido actuando en bloque, defendiéndolo a Ollarvide, podrían, si mantuviesen la posición que han sostenido, bloquear la posibilidad de acusarlo. Bueno, una novedad muy particular. Una pregunta final. Espero que eso cambie. Espero que algunos de los que están ahí puedan reflexionar y prestar una decisión no son todos del kirchnerismo sobre tampoco. muchas cosas. Y bueno, no sé si son del kirchnerismo o no, eso lo tendrían que responder ellos. Son parte de un sistema político. Claro, son 3 representantes legislativos del Frente para la Victoria. El doctor Candis, que es quien se ha mostrado más dispuesto a encontrar acuerdos, que es un académico, y la doctora Gabriela Vázquez, que en algunos casos también ahora ha prestado algunos acuerdos. Pero que en todo caso esas 5 personas son las que formaron parte de los 7 que impidieron continuar las causas contra Ollarvide. Pregunta final, breve y también exigiendo una respuesta breve. Ahora se habla, ahora no, siempre existieron los operadores, pero ahora digamos que está la Carrió, está Sanz, está el propio ministro de Justicia, dicen algunos, está el caso Angelici, un enfrentamiento inclusive dentro del propio gobierno sobre quién opera a los jueces. Más allá de que todavía no sabemos quién está ganando en esta porfía, si Angelici o la Carrió, que son los 2 grandes competidores, la pregunta es, ¿a vos te operaron alguna vez? No, operarme, a ver, ¿qué llamaríamos operarme? ¿Alguna vez? Que llama la jerga operador. No, alguna vez me han dicho, bueno, hay que ver qué le interesa a cada uno de esto, qué es lo que dice el ministro, qué es lo que dice, pero lo que se llama operar, que es de alguna manera ejercer algún tipo de presión o demás, no, eso no por lo menos no lo sentí. ¿Y cuándo así. ibas a votar contra el memorándum de Irán?
Cuando iba a votar contra el memorándum de Irán, el doctor Julián Álvarez, simplemente en el estilo que tenía, porque creía que era eterna la situación de votos suficientes, lo que hizo fue removerme por nada más que porque alguien le contó el sentido de mi voto. Te agradezco y además creo que nos has dado la definición de operador. Te doy el angelito. Bueno, yo te voy a dar un libro que he traído. Un libro de un irlandés, Oscar Wilde. Es una obra pequeña, pero como todas las obras de Oscar Wilde, que de gran ironía y con algún pensamiento profundo, como aquella obra que se llamaba La importancia de llamarse Ernesto, que también se traduce por la importancia de ser honesto, porque la palabra Ernest en inglés es Ernesto y honesto. Esta es una obra que se llama La decadencia de la mentira, ¿no? Y es un diálogo entre dos personas, entre uno que defiende la naturaleza y otro que defiende el quehacer humano sobre la naturaleza. Y creo que es muy importante porque señala que en realidad hay una mentira que transforma la naturaleza, pero que es la creación humana, es la civilización. Y creo que en esa creación humana hay una ficción muy importante, que es la del derecho, que es el acuerdo y el compromiso que tenemos entre todos de establecer normas de convivencia. Y esa creación humana es la única que nos puede apartar del ejercicio de la violencia y del derecho del más fuerte para establecerse en la sociedad. Bueno, te agradezco. Este libro es para ustedes, que creo en algún lugar tiene una cita del propio Wilde que dice que todos estamos en el subsuelo, en el lodo, solo que algunos miramos las estrellas. Y aquí estamos con Cristina en Recoleta, en el departamento que antes compartía con Néstor, cuando Néstor iba a comer a Teatriz y a Molière, y estamos acá con la señora María O'Donnell, que te propongo ver un poco el desembarco de Cristina ahí en la Recoleta, su viejo barrio. No tenemos sonido. Está saludando, ¿no? Está saludando. Creo que la han levantado en andas. Seguramente ha ganado un torneo. Hace 4 meses, ¿no? Que no... Hace 4 meses que estaba casi en silencio. Y ahora, por lo visto, no sé si sigue en silencio, si va a hablar o no. No creo que tenga un micrófono ahí. Pero tiene una buena compañía de adherentes, como estaba previsto. También en Aeroparque, ¿no? Donde llegó. También en Aeroparque hubo mucha gente, muchas banderas, etcétera. La siguen acompañando. ¿Está indefinida todavía la situación de Bonadío, de si va a declarar o no el miércoles? No, mañana declara Kicillof. Sí. Y el miércoles tiene que ir a declarar ella, a menos que la Cámara le quite la causa a Bonadío. Yo estimo que si la Cámara no procedió hasta ahora, la verdad que si mañana decide quitarle la causa a Bonadío, se va a teñir políticamente, sea de aprehensión, de temor o de algún otro tipo de razón que no esté vinculado al derecho. Era para hoy, ¿no? La decisión. Debió haber sido hoy, si no, el miércoles la vamos a tener ahí a Cristina con su abogado, que todavía no mencionó quién es su abogado. El ex socio de Radian. Veraldi, sí, Veraldi, se menciona, ¿no? Veraldi, pero nadie sabe si va a ser él, el fiscal y Bonadío. Si va caminando, seguramente se retirará caminando. Yo creo que es una causa de las que tiene Cristina Fernández de Kirchner en tribunales la más flojita, lejos. Absolutamente. Lo dijo el propio Pinedo. O sea, hay que pensar que Federico Pinedo, el denunciante de la causa, junto con Mario Negri, con el tema de los dólares a futuro... Nunca la incluyó a Cristina. No, o sea, el denunciante no la incluye porque cree que... primero que está...
aunque uno sepa que en la práctica no es así, la autarquía del Banco Central. Yo le pregunté a uno de los directores que está imputado en la causa, él dice, hay una autarquía, ninguno va a ir, pero Bueno, además... todo eso es trucho, pero lo cierto es que formalmente es así. Y ya lo explicó el vicepresidente del Central, que era radical y que después se hizo Miguel Pelle. Y parece que lo hizo con algún grado de, digamos, de idoneidad, y que el juez en alguna medida ha tenido que aceptar las explicaciones de él, que fueron más sólidas de las que se imagina que va a dar Kicillof. Para mí es un desgaste, digamos, es generar con esta causa, yo creo que hay un encono, hay una historia personal entre Bonadío y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, mucho más de Cristina con Bonadío, porque ella lo trató de extorsionador y de pistolero. Totalmente, por la causa de... Porque él tuvo una situación de Él tuvo robo... un hecho de violencia donde mató a una persona. En cadena nacional. Pero también es cierto que a mí me parece que Bonadío en esta causa... Bueno, había motivos de recusación en términos de la imparcialidad de Bonadío con relación a, digamos, uno le puede imputar mala praxis, puede imputar, pero de ahí imputarle una responsabilidad penal por algo que efectivamente le costó, digamos, mucho dinero a la Argentina, que era hasta $20 Todavía a la futuro. estamos pagando. Por supuesto, claro. Pero a mí me parece que, digamos, que yo no soy abogada, pero uno consulta abogados, consulta al propio gobierno y el propio denunciante, y la verdad es que con la solvencia que tienen otras causas, sobre todo Tesur y la causa de Lázaro Báez, que el ingreso de Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales sea de la mano de la causa esta, frente a un caso como Bonadío... En términos políticos parece complejo, ¿no? Sí, yo creo que a ella además la fortalece en esta primera llegada, dentro de su ámbito, ¿no? Ahora, explícame, desde hace muchos años... No sé si tantos años, pero sobre todo en la última etapa, porque el periodismo es como que se avivó de repente hace 3 o 4 años, o menos. Hubo infinidad de denuncias sobre Cristina de Kirchner. Ahora, ninguna fue tan efectiva como la de Fariña, que la metió a ella derechito en tribunales y lo hizo encarcelar a Lázaro Báez. Sí, yo creo que la OTESUR era una causa muy solvente en el sentido de, digamos, hay algo que nuestra ley permite, que para mí es una barbaridad, que es que los funcionarios públicos simultáneamente a ejercer la función pública hagan negocios privados. En casi en ningún país con algún grado de transparencia y control esto está permitido, porque un funcionario público claro. digamos, y esto comprende diputados y senadores, que tienen además sueldos que les permitirían, digamos, tener... Vivir un poco sin necesidad de estas colaboraciones. Y si tienen aspiraciones a más, en todo caso no sean ni diputados ni senadores, digamos, ¿no? Pero la idea del conflicto de interés, ¿desde cuándo un presidente que ejerce una de las tareas más demandantes de tiempo del mundo, a la vez puede ser un empresario exitoso? A la vez que... Y abogado exitoso. Y Amadou Boudou, y etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay un primer problema y un vacío para mí muy importante, que es permitir la simultaneidad del ejercicio de la función privada con la función pública. Entonces, como eso se permite lamentablemente en nuestro país, lo que uno tiene que probar es que esa persona que hizo negocios se interesó especialmente y direccionó especialmente el ejercicio de su función a beneficiarse personalmente en esos negocios, negociaciones incompatibles con la función pública. Entonces, que la presidenta de la Nación hiciera contratos para sus propios hoteles con Aerolíneas Argentinas, la empresa que dependía de del subsidio... Es demencial, María. Es una locura. Demencial. Ahora, María... Entonces, la tripulación de Aerolíneas, algo chiquito, para no ir a la complejo, Sí. Lo otro es estructural, digamos, el tema de Fariña, para mí revela, más allá del contar plata y demás, lo que él denuncia es una corrupción estructural muy significativa de sobreprecio y corrupción a través de la obra pública, que es como la gran caja del Estado Nacional, ¿no? Que es la obra pública. Antes de seguir y para pasar a un corte, quiero decirles que a la señora le voy a preguntar, luego de esta tanda comercial breve, primero, si a Cristina la ves sumisa como Báez cuando llegó del avión o recargada como Matrix. Y además que nos cuente, porque hace 5 minutos estuvo con Mauricio Macri y creo que Mauricio Macri le reveló algún secreto que ella dignamente ha venido a contar aquí, a este programa, en apenas 1 minuto. Cristina, ¿vino recargada como Matrix o vino apagadita como una paloma mojada, igual que Lázaro Báez?
¿A vos qué te parece? Y yo creo que todas estas manifestaciones que estamos viendo, el documento que firma el Frente para la Victoria, el bloque con Recalde, planteando que esto es una persecución, toda la línea que bajan los grupos cada más duros, de que Lázaro es una cosa y Cristina es otra. La gente que estamos viendo. La gente movilizada. Yo creo que todos esos son señales de ella, digamos, de lo que ella espera en términos de este tipo de acompañamiento. No viene con la cabeza agacha. La lucha continúa. Yo creo que sí, yo creo que ese es un fuego que, en el sentido de que están manteniendo eso, e incluso me parece que toda esta situación judicial, más allá de la opinión de cada uno, personal y demás, a mí me preocupa especialmente el caso de Lázaro Báez, como decíamos antes, me parece que la verdad es que el miércoles no deberían ir la presidenta a la causa por la cual la cita, tiene que ir porque ha sido citada por la justicia, pero digamos, me parece que ahí no hay un frente judicial complicado para la presidenta, los demás son gravísimos, no ese. Entonces me parece que incluso ese frente le da una oportunidad de ir con una gran manifestación. De seguir haciendo política. Yo creo que sí. ¿Y qué te contó Macri hoy? Bueno, hoy estaba en la comida de CIPEC, que es una ONG que le... No quiero adornos. No, bueno, le han dado... Si vas a decir que fue una comida y que había mucha gente, bueno, bien, la noticia. ¿Qué clase de periodistas sos? Bueno, estaba Lorenzetti, ¿querés que te cuente? Conversaban al oído con Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte. No sé si... no sé, amigos... Difícil ser amigo de Mauricio y difícil ser amigo de Lorenzetti. Yo creo que se miden un poco, no los veo como, me parece que uno buscó condicionar al otro, el otro al otro, me parece que han estado jugando un poco, ¿no? Entre ellos también. ¿Y qué dijo Mauricio? Bueno, me parece que internalizó esta idea de que está muy bien que la justicia haga su trabajo, que él es un presidente que tiene que dar cuentas, que le parece muy bien que sea un fiscal... Estamos entrando en el tema de Panama Papers. Sí. Saliendo de Cristina e ingresando a otro mundo gris u oscuro. Él hablaba de que le parecía muy bien, que él sentía que, no me acuerdo exactamente la frase, pero como que después del 12 de diciembre, del 10 de diciembre, él sentía que había cambiado la justicia y que la justicia estaba de alguna manera decidida a terminar con la impunidad, como en una cosa medio sugestiva sobre la situación judicial de Lázaro Báez y compañía, pero después inevitablemente se refirió a su propia situación, imputado hace días por el fiscal Delgado, y ahí planteó que bueno, que él tiene que dar explicaciones. No sé si lo tiene tan internalizado como lo dice, en el discurso ahora lo adoptó. Digamos que tardó bastante en explicarlo. No explicó, le explicó a Lilita Carrió, ¿no? Bueno, hizo... Le mostró los papeles. Habló una vez en público, sacó un comunicado e hizo una declaración también el jefe de gabinete. 3 veces lo explicaron, mal, pero lo explicaron, digamos. Sí, no han mostrado los famosos papeles que Lilita Carrió dice que le mostró Franco Macri, los vio Lilita Carrió y absolvió de culpa y cargo a Mauricio Macri. Ahora, hubo un detalle que a mí me ha resultado bastante peculiar. Vos viste que cuando se dieron a conocer estos papeles en los que aparece las 2 offshore que lo vinculan a Mauricio Macri, los transmisores de esta información captada a este estudio mayorista de offshore en Panamá explicaron que ellos le habían avisado 4 días antes a Mauricio Macri de que se iba a dar esa información para que ellos prepararan algún tipo de desmentida o de aclaración, etcétera. Ahora que pasaron unos días, las personas más vinculadas a los medios que dieron esa información dijeron que en realidad a Mauricio Macri le pasaron la información 4 días antes y 1 mes antes. Bueno, ¿Vos lo percibiste eso? Sí, esta filtración masiva, digamos, que como vos bien decís tiene origen en un hackeo, digamos, le han hackeado el server a Panamá. A diferencia de Wikileaks, tiene un problema, que es que Wikileaks, una vez que le da como un acceso privilegiado a un grupo determinado de periodistas, y una vez que ese grupo de periodistas saca la información, vuelcan toda a Internet. En este caso, lo que genera además todas estas discusiones y demás, es que uno de los grandes problemas es que, por motivos que no conocemos, este consorcio de periodistas de investigación, han decidido retener para sí la información. Entonces nosotros sabemos que hay 570 argentinos, ¿no? Lo hablaba el otro día con mi hermano Santiago Donel, que como estudió todo lo Wikileaks es un gran especialista en esto. Y entonces decía, nosotros sabemos que hay, según los que tuvieron acceso, que es La Nación y Canal 13, sabemos que hay 570 argentinos, de los cuales han salido mencionados 6, 7. Un poco más quizás, pero
o por lo menos se sabe. No, porque de viste alguno. que hay otra Sí, base sí. de datos, que es una base de datos que no tiene que ver con las empresas offshore, sino que es de sociedades creadas en Panamá. Hay un sitio público en el cual uno entra, Y ahí se ve todo. que no, y entonces hay como una cierta confusión, me parece, entre lo que es una cuenta en el exterior no declarada, lo que es una offshore y lo que es una sociedad en el Posiblemente el volumen de información que capturaron en esa especie de archivo, porque es un archivo de hace 40 años que está Sí. creciendo en forma incesante, realmente debe habilitar a cualquier tipo de confusión o, digamos, de algún desconcierto, digamos. Bueno, y ahí ellos tuvieron un poco la opción, La Nación y Canal 13, de optar el modelo de Islandia, digamos, que lo agarraron al presidente de Islandia, que no había declarado la cuenta y que le empiezan a preguntar incisivamente, y él se da cuenta mientras está siendo entrevistado que hay una información que ellos tienen que él no tiene, y se para muy nervioso, pues se da cuenta que porque no podía manejar la situación. Ellos pudieron haberlo tomado a Macri por sorpresa, ir a una conferencia de prensa y decirle: señor presidente, ¿usted alguna vez perteneció a una sociedad creada offshore a través de Sí, sí. estudio tal y qué sé yo? No, bueno, eligieron lo otro, que también es práctica Bueno, dentro del periodismo, institucionalmente parece razonable. Sí. Lo único raro es la cantidad de tiempo Que le dieron, dijeron si le dieron primero, un mes, y o le- después los mismos, digamos, los jefes de esas personas dijeron que había sido más tiempo. Con relación también a la declaración del compañero Fariña, Sí, él hizo una declaración en la cual mucha gente ha hecho hincapié, que es: la embajada de Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos le advirtió a Cristina que Báez estaba sacando plata presuntamente negra o informal de la Argentina en su momento. Y se da como una especie de un elemento que todos conocen. Y encima la embajada dijo: no tengo comentarios para hacer, y está como aceptado así. ¿A vos te parece que si la embajada o el gobierno realmente en aquella época hubiera descubierto, seguramente lo debían descubrir, pero no lo debían decir, esto no se hubiera conocido antes? y bueno, uno puede pensar en lo que fue el Swiftgate, ¿no, Roberto? Digamos, en tiempos de Menem, cuando la embajada Sí, recibe sí. la denuncia por parte de Swift, que el gobierno Menem le estaba pidiendo coimas, lo deja trascender a través de Página 12 en ese momento, que denuncian como una empresa norteamericana le pedía coimas al gobierno de Menem. Uno imagina ya a esa altura, digamos, que el gobierno de Estados Unidos tenía pocas razones para, en todo caso, proteger a un empresario ligado al kirchnerismo, sobre todo porque, digamos, es ya en un momento en el que Cristina Kirchner estaba bastante enfrentada con el gobierno. Quizás, digamos, Fariña relata que esto le dijo Lázaro después de salir de Olivos, o sea, es un relato de tercera persona. Quizás fue una manera de Cristina Fernández de Kirchner de hacerle saber a Lázaro que lo estaban vigilando, porque ¿de dónde vienen los videos? Esto, los últimos. Sí. Bueno, pero está muy alejado de aquel otro episodio, ¿no? En el tiempo. Sí. Bueno, pero por ahí le estaban haciendo saber a Lázaro que lo estaban siguiendo también, que no se hiciera el vivo, que sabían dónde estaba. Cristina Kirchner, en todo caso, eso por supuesto que ahí va a ser la palabra de... Hay que ver qué dice Lázaro, si en algún momento en esta pirámide Lázaro se convierte también en un arrepentido. Pero si no se convierte en un arrepentido, difícilmente entre Cristina Kirchner y Lázaro se contradigan de una situación en la que Fariña no estaba, ¿no? Sin duda. Me parece que todo el gran problema en realidad es el resto, ¿no? Digamos, me parece que Fariña declara como imputado, con lo cual puede mentir. Es alguien que se desdijo muchas veces, pero que evidentemente le entregó un caudal de información a Casanelo que le permitió llevar adelante una cantidad de procedimientos en los cuales él necesita corroborar esta primera versión que le da Fariña, pero lo encuentra lo suficientemente sustancioso como para llevar adelante los procedimientos que hizo el fin de semana. Yo me pregunto, Roberto, si esto es un esquema a la Brasil, en el sentido de, así como Bueno, a la Brasil, y también en el caso de Panamá, a lo de Gran Bretaña, porque he tenido una manifestación contra Cameron. Sí, que ahí se juega la mentira, que es como en Islandia, ¿no? Que es, en Islandia más movió mucha plata. Digamos, vos tenés dos varas, ¿no? La vara de la mentira, en el caso de la offshore, sí. Me mentiste o no me mentiste, me debiste haber informado y no me informaste, y también la ética, de decir, bueno, no me tiene que dar un ejemplo, un presidente, respecto de cómo manejar sus finanzas y me está pidiendo que pague impuestos, digamos. Hay algo de la ejemplaridad de la función también.
suponiendo que suponiendo que todo lo que dijo Franco Macri sobre esa cuenta fuera cierto, cosa que le tocará a Delgado investigar ahora. Y con relación a Fariña, para mí la pregunta es a la Brasil en el sentido de, para mí Petrobras lo que revela es un esquema de financiación general de la política en Brasil, donde a través de los grandes contratistas de obra pública, a través de Petrobras, se financiaba privadamente cierto enriquecimiento y además toda la estructura de financiamiento de la política. Yo creo que lo de Fariña puede ser el principio también de uno de los grandes esquemas de financiamiento negro de la política, que es la obra pública, donde Néstor Kirchner designa a su testaferro, que es Lázaro Báez. Vos lo tenés a Das Neves diciendo, me vinieron a decir dale la obra a Lázaro, ahora comprometido Capitanich. Digamos, vos ves un modus operandi, como era lo de Covelia en el conurbano. ¿Por qué decís, y con esto cierro, que esto lo usaban en términos para hacer política, si no hay ninguna evidencia de que eso lo usaran para hacer política? ¿Pero qué quiere decir hacer política? No, yo te digo, enriquecimiento personal, evidentemente, sí. Pero también el entendimiento, es esa forma de entender que la política viene con un bolsillo dulce de parte de quien la hace. No encierra ningún justificativo lo que te estoy diciendo, ¿eh? Me parece gravísimo, ya lo sé. Me parece gravísimo. Pero digo, me parece que también hay una forma, yo te digo, es un tema que a mí me apasiona. Yo creo que en el fondo lo que nunca se blanqueó en este país realmente, ni se sinceró realmente, es el financiamiento de la política. Y puedes ver casos más escandalosos, más graves, casos más chiquitos, pero que si llegara al caso de Brasil, lo que se va a revelar es toda una estructura corrupta de financiamiento de la política. Bueno, al respecto es bastante interesante que uno pueda acceder a las confesiones de alguien que fue condenado en Brasil, que es Gustavo Odebrecht, que ha hecho varias obras en la Argentina, alguna un poco complicada porque creo que todavía no empezó. El soterramiento de Sarmiento. Sí, me parece que sobre eso también tiene bastante para decir, pero eso lo dejamos para otra oportunidad cuando le invitamos a María. Te agradezco la presencia, las revelaciones de Mauricio Macri, y a ustedes los veo en un minuto nomás con Miguel Ángel Broda. Ustedes saben que la Argentina casi con seguridad va a salir del default, va a hacer un acuerdo con los holdouts en aproximadamente 10 días, Miguel Ángel, ¿no es así? Así es. ¿Eso nos va a cambiar radicalmente la vida de los argentinos, como piensa mucha gente del gobierno? Mirá, termina una etapa como si la economía fuera un quemado que entró a una sala de guardia. Y termina una etapa de 100 días donde los extraordinarios desbalances que se heredaron y que no fueron bien explicitados, el gobierno salvó al quemado. Devaluamos, unificamos el tipo de cambio, se eliminaron muchas distorsiones, se absorbió un aluvión de pesos que había creado los últimos 3 meses de Kicillof Banoli. Por el juicio que tiene pasado mañana Cristina. No, la expansión monetaria monstruosa fue de septiembre al 10 de diciembre, que hubo que lipoaspirar un montón de pesos. Pero ahora no están emitiendo todavía para pagar el dólar futuro. Marzo no, en marzo ganó el central, o sea, tuvieron 70.000 millones de pérdidas y si uno mira la expansión monetaria de resto, que es 95% de los futuros, en marzo el Banco Central recibió 12.000 millones. Probablemente el último día, aunque todavía no se sabe, haya tenido que pagar algo, pero sean 60 o 70.000 es lo mismo, no. El aluvión de pesos fue los últimos 3 meses, se crearon 93.000 millones para el Banco Central y se desesterilizó para generar crédito al sector privado y ganar las elecciones unos 55.000 millones de LEVAC, así que hubo... Mire, la etapa de emergencia se terminó. Después de los holdouts, y yo también creo que debería salir bien, hay que estructurar un programa coordinado, monetario y fiscal. Bueno, dicen que lo van a anunciar. Ahora, ¿qué significa eso para que la gente de repente tenga una visión más clara? Porque hasta ahora me parece que no sabemos muy bien a dónde se va.
No, mira, nunca a una altura del año hubo tanta incertidumbre de cuánto va a ser la necesidad de financiamiento del sector público y cómo va a ser la política monetaria. Estamos en una transición con una enorme incertidumbre. Hay gente que cree que el déficit primario van a ser 400.000 millones y otra gente que cree que va a ser 250.000. Así que la necesidad de financiamiento... Para ponerlo en porcentajes. El año pasado el déficit primario, sin la modificación metodológica que hizo este gobierno, como se toma en el resto del mundo, fue 4,4 del PBI el déficit. Pero perdón, yo le escuché a Pratgay decir que era el 7,1. Bueno, le suman los libramientos impagos para llegar a 5,4 y luego se suman intereses y eventualmente algún déficit de la provincia. Pero el déficit primario del sector público fue 235.100 millones, 4,4 del PBI oficial. Eso puede ser 335.000 o 400.000 o 250.000 este año. No lo sabemos. El gobierno ha decidido no modificar el presupuesto 2016, que como vos sabés es absolutamente dibujado, porque en los 12 años de Kirchner, 2/3 del incremento de gasto eran de decretos de necesidad o urgencia o decisiones administrativas del Poder Ejecutivo y solo 1/3 pasaba por el Congreso. Así que ese mismo espíritu aparentemente no modifican el presupuesto 2016, que obviamente tiene que ser modificado porque cambió todo, pero estarían trabajando en un programa fiscal de menor déficit fiscal de lo que la mayoría del sector privado espera. Lo vamos a ver y tiene que estar coordinado con el programa monetario de transición a metas de inflación, de que está en elaboración porque no se contaba con los elementos ni probablemente con el capital humano para poder hacer. Hay muchos países del mundo con metas de inflación y hay una bibliografía y un estándar. Hay que tener un modelo que muestra que la variable de control, en este caso la tasa de interés, cómo afecta la absorción doméstica, cuáles son los mecanismos de transmisión. Se está trabajando embrionariamente y hay que tener un modelo de expectativa de inflación, probablemente volvamos al REN, hay que tener un informe de inflación mensual o trimestral que vaya clarificando qué es lo que piensa el Banco Central. O sea, hay muchísimos ingredientes que no los tenemos, pero también este es un Banco Central que va a seguir financiando el sector público, probablemente en 160.000 millones, lo que fue 177.000 el año pasado, y por lo tanto la explicitación del programa fiscal y las fuentes de financiamiento es crucial. Hoy te diría que colocando 15 o 20.000 millones en el mercado internacional, porque vamos a salir a mangar ahora, ahorro externo. A una tasa considerable. 8 alguna cosa a lo mejor. Falta para financiar. Pero eso para cubrir, digamos, como gastos corrientes. Bueno, ahí probablemente haya un déficit en pesos que la emisión de 160.000 millones más la colocación de en pesos en el mercado interno no alcance. Entonces probablemente el gobierno estará pensando en un blanqueo, estará pensando en la colocación de bonos para atraer los dólares del colchón. Ahora, una pregunta. Ahí hay como prioridades. ¿Por qué eligen la prioridad del préstamo y no la prioridad, por ejemplo, del blanqueo? Porque el blanqueo es plata gratis y la otra hay que pagarla. Yo creo que al margen de las cuestiones morales. Yo creo que vamos a usar todo. Yo creo que y no nos alcanza igual. Y obviamente por eso la definición de cuál va a ser el ajuste fiscal es muy importante. El gobierno tenía una idea que creo que la está modificando, de que todo iba a ser más fácil, que había más plata y que había más recaudación. Y la verdad es que hasta ahora no se ha hecho ajuste fiscal. Es probable que haya una programación. La gente entiende que ha habido un ajustazo. Ha habido un ajuste de tarifas notablemente asimétrico. Ha sido muy importante para el bolsillo de la gente, que lo sufre muchísimo. Sí. Pero desde el punto de vista de los subsidios, que fueron
4,6 del PBI el año pasado, yo diría que si no hay otro aumento en la tarifa de luz, que a mi no juicio va a haber, ya lo avisó pero a mi juicio debería haber una... ayer. Bueno, también anunció 20, 25 de inflación y vamos a tener 36 o 40. Los anuncios iniciales han quedado sobrepasados por la realidad. Pero la verdad es que la reducción de subsidios, que fueron 251.000 millones el año pasado, este año muy difícilmente sea menor que esa cifra nominal. Muy difícilmente. Yo me animo a decir que el monto nominal de subsidios que se va a hacer a una reducción real va a ser por lo menos 30 o 40.000 millones más que el año pasado, porque teníamos el mayor atraso de la historia argentina en tarifas, y Argentina ha tenido 9 veces, utilizó atraso en tarifas los últimos 70 años, hemos sido muy duchos en atrasar para reprimir la inflación, pero este era el doble del peor, era 3 veces el que teníamos con Helbar en el 72-73, así que esto, que es muy duro, en términos de aumentos porcentuales no cambia la historia. Por ejemplo, en subsidios eléctricos, la sociedad pagaba 96, 97 pesos el megawatt hora, ahora pasó a pagar 3.20, pero el costo pasó de 600 a 900, así que el subsidio nominal este año, que es la diferencia del costo y lo que paga el consumidor, aumentó en términos nominales. Y lo mismo pasa con el colectivo y el transporte. O sea, esto ha sido muy asimétrico porque el atraso era fenomenal, la gente sufre mucho los aumentos tarifarios, pero no hay un cambio drástico de la situación fiscal. ¿No ves vos que, por ejemplo, ahora decidan operar con el precio internacional del petróleo como forma de eliminar el subsidio que le están dando a la industria, a los combustibles? Yo creo que los consumidores pagamos en el orden de 2 puntos del PBI el intento de tener autoabastecimiento de petróleo. La impresión inicial era que el ajuste tarifario en gas, electricidad y transporte, que era absolutamente necesario, debía ser en parte compensado con una reducción del precio del combustible, pero sea el lobby, sea una decisión estratégica, el gobierno por ahora ha decidido mantener el 54.90 para el Escalante y el 67 para Medanitos, que es el doble de hoy el precio internacional. Pero en ese plano, si modifica esto, vas a tener una crisis en la industria. Ya la tenés, y probablemente la tenés en todas partes del mundo, la crisis en la industria petrolera. Hay que ver cómo se va a hacer. Obviamente también podría bajar un poco los impuestos y hacer aminorar un poco el costo al consumidor sin que sea tan drástico para el productor, pero no me animo a decir de lo que no sé. Hay argumentos para ambos lados y la verdad es que alguna compensación a lo mejor debería haber sido hecha para que una reducción del precio de las naftas compensara parte de la caída del salario real que significó el necesario tarifazo. Aparte de decirte, de agradecerte porque estás acá, debo decirte que en alguna medida estamos interrumpidos porque la señora salió al balcón. Sí. Lamentablemente estamos privados de conocer su voz, pero que en cualquier momento va a hablar, pero bueno, digamos que... Y está bailando. Yo nunca fui imputado, pero si fuera alguna vez imputado estaría preocupado y triste, y no bailando, digamos. Es lo único que veo. Bueno, pero estas son cosas... Mire, probablemente la gobernabilidad que ha tenido el presidente Macri, sobre todo con el acuerdo exitoso para eliminar las leyes que imposibilitaban el acuerdo con los holdouts, de ahora en adelante no tenga tanto posibilidad o los acuerdos políticos sean más difíciles de lograr. O sea, Argentina enfrenta en el próximo trimestre
una continuación de la caída de su nivel de actividad, una caída de la masa salarial. Bueno, con tasa del 38% es inviable cualquier economía. Bueno, es que tampoco sabemos cuánto dura, porque como no hay un modelo que explicite claramente los efectos de la tasa de interés sobre el resto de las variables, probablemente tengamos varias semanas de 38 tratando de afectar la inflación del segundo semestre, donde el Banco Central, caminando hacia metas de inflación, que no sabemos cuándo se van a determinar todavía, ha dicho que la tasa de inflación mensual del segundo semestre tiene que ser menor que la inflación mensual del año pasado, que fue 1,9 sin contar, 1,9 mensual. Y probablemente lo logre, pero seguramente vamos a seguir cayendo el PBI. Ya bueno, pero anualizada va a ser una locura. Mire, probablemente tuvimos una herencia de desbalances muy grandes y probablemente la parte del equipo económico que eligió el presidente Macri no era la más familiarizada con los números y estamos pagando los precios de ir transitando hacia algo mucho más normal y como lo hace el resto de los países de Latinoamérica. Para hacer de periodismo, digamos, menor y cerrar, hay un caso de cirugía mayor con cirujanos que quizás no fueron demasiado idóneos. Mira, yo creo que es un equipo económico de gente inteligente y todo el gabinete de gente capaz que está teniendo muchos problemas para agarrar los hilos del financiamiento de la burocracia en todos los ministerios. Así que la gestión hoy carece de coordinación. 4 meses. Bueno, pero también es cierto que el presidente Macri ha puesto a Argentina en la posibilidad de quebrar la decadencia de 70 años. Así que el hacer Argentina normal, nadie sabe cuánto vamos a crecer y es un esfuerzo gigante. ¿Vamos a crecer este año o no? No, este año vamos a caer, a nosotros no, nuestro escenario. Está bien, más pero Miguel, lo que medio. pasa es que va a aparecer la señora y va a decir que el año pasado la Argentina creció. Y creció el año pasado y parte de lo que sufre el presidente Macri es producto del programa que le encargó Cristina Axel de tener un 2015, de llevar todos los desbalances macros al límite sin crisis. Porque con crisis, cuando se come gatos, se puede hacer muchas cosas. Sin crisis y los desbalances, los ajustes de las variables producen más inflación y más recesión, que es este año durísimo. El gobierno todavía sigue pensando que vamos a crecer este año, da la sensación de ser muy difícil y vamos a ir a niveles de inflación mucho más altos de los 9 años de 25 que tuvimos, del 2007 al 2015. Miguel, te agradezco. La próxima vez vamos a hacerlo de otra manera. Esperemos que no nos interrumpa la señora expresidente. Te doy el angelito habitual. Y yo te voy a dar una cosa con doble trampa. Primero, ¿cómo vas a hacer live? Porque estás al fin del programa. Es un programa muy denso. Esta es la camiseta de Atlanta cuando cumplió 100 años, hace muchos años, pero con 2 anécdotas. Vos que sos de Racing. Sí. Durante 30 años, cuando tenía alguna dificultad, me dormía pensando en el partido que Atlanta le ganó a Racing 4-3, con Don León Kolboski bajando de la platea y diciéndole a los hinchas que en esa cancha repleta eran tantos como los de Racing, griten o rompo los carnés. Y Atlanta ganó 4-3. Perdón, con goles que hizo un jugador que era hincha de Racing. Bueno, y esa fue la tragedia. Durante 30 años, cuando tenía un problema, me centraba en ese partido. Y después, Luis Artime me dijo, y me centraba y me quedaba dormido, llorándolo supuestamente de la emoción. Y confesó que lloraba porque era hincha de Racing. Exactamente. Yo espero que esa frustración personal enorme no se traduzca en que el presidente Macri frustre la alternativa de ser normales, porque nunca en mi vida vi una posibilidad tan grande. Bueno, te agradezco. Aquí está la camiseta, sobre todo para aquellos fanáticos del barrio de Villa Crespo. Tengo un libro acá también que nos mandó el compañero Mariano Causino, próximo embajador en Costa Rica, que es La Rusia de Putin.
tienen 2 regalos, este verdaderamente entrañable para aquellos que singularmente se han entusiasmado con el Club de los Amores, como ha sido Miguel Ángel, que le dio a su club algo más que cariño, paciencia y voluntad. Gracias Miguel, gracias a ustedes, los veo el próximo lunes y bueno, seguiremos con las distracciones de la señora de Kirchner si abunda en esto. Gracias. Buenas noches.